Las casas de los musulmanes nos recuerdan a sus enigmáticos orígenes del desierto. Eran sitios casi sin decoración y con muy pocas comodidades. En ellas, los hombres vivían casi separados de las mujeres, pero podían casarse hasta con 4 mujeres. Las esposas, por lo general, vivían juntas en un sector de la casa llamado harem. Cuentan las leyendas que había sultanes muy poderosos que llegaron a tener haremes con cientos de esposas y concubinas. Mientras mayor el harem, mayor el poder del sultán. Una cultura refinada. Una vez que las luchas cesaron, comenzó un periodo de enorme esplendor. Entre los años 750 y 1250, tomaron el poder unos gobernantes llamados los abasidas, que eran descendientes directos del gran Mahoma. Ellos trasladaron la capital del imperio desde la Meca a Bagdad, en el actual Irak. A lo largo de toda esa época, los musulmanes supieron cómo absorber las virtudes de todos esos vecinos desde España hasta la India. Luego pensaron y reelaboraron esas virtudes, impregnando de delicadeza y majestuosidad a todas las disciplinas en las que incursionaron. Por ejemplo, en la pintura y en la decoración. Pero, ¿y eso qué es? Se llama estilo arabesco. Y son miles y miles de figuras geométricas enganchadas unas con otras. Se usaban para decorar los suntuosos templos y palacios de la época. Es que los musulmanes nunca dibujaban personas, ya que su religiosidad no les permitía adorar imágenes. Los españoles aprendieron el estilo arabesco y comenzaron a imitarlo en sus propias iglesias y castillos. Entre ellos se estableció un intercambio de conocimientos generales. Y es por esto que tantas palabras de idioma español y del idioma portugués provienen del árabe. Los números. Muchos años antes que en Occidente renaciera la cultura antigua, los árabes ya se habían dedicado a estudiar a los grandes filósofos griegos. Inspirados por estos filósofos, nació su interés por el estudio de la naturaleza y por las matemáticas. A los árabes les debemos estudios pioneros sobre química, física y astronomía. Además, desarrollaron el álgebra. ¿Acaso álgebra no suena árabe? Bueno, sí. Álgebra quiere decir cálculo. A los árabes les debemos también la sencilla y eficaz forma en que expresamos los números. Ellos inventaron una nueva forma de agrupar los números, por unidad, decena, centena y así sucesivamente. Ellos dieron a cada número un valor en sí mismo. Por ejemplo, 1, 2, 3. Pero también le dieron un valor al número dependiendo de su posición. Si el 1 está antes que el 2, entonces 1 vale 10. ¡Una decena! A los que se suman los 2 que ya teníamos antes, o sea, 12. Esta manera de escribir y asignarle valor a los números resultó tan práctica y efectiva que hoy en día todas las sociedades del mundo la emplean. Esta forma de contar se la debemos a los árabes. Ya lo decía yo. Las 1001 noches. Las 1001 noches es una enorme recopilación de cuentos fantásticos que provienen del mundo árabe. Son encantadores relatos de princesas capaces de enamorar a los más intrépidos aventureros, genios capaces de otorgar increíbles deseos, alfombras voladoras, piratas legendarios, fortunas inusitadas y esplendorosas conquistas. Son historias dentro de historias dentro de historias que se encadenan unas con otras como un gran cuento sin fin y recorren los muchísimos países influenciados por los musulmanes de ese entonces. Arabia, Persia, Egipto, India y hasta China. ¿Historias dentro de historias? ¿Cuentos sin fin? Oye, ¿qué estás diciendo? Voy a intentar explicártelo mejor. Resulta que el sultán Shahriar estaba muy ofendido porque su mujer lo había traicionado. En castigo, el cruel sultán le había ordenado la muerte, pero como ya no podía confiar más en las mujeres, herido por el amor, le ordenó a su visir que cada noche le trajera una nueva esposa a su alcoba para luego ejecutarla por la mañana. Entonces, Scheherazada, hija del visir,
tramó un plan para evitar que sigan las muertes y se ofreció como esposa del sultán, sabiendo que solo por eso estaría condenada a morir una vez que pasara la noche. Scheherazada encantó al sultán con una maravillosa historia, pero llegada el alba, antes que salga el sol, le prometió que finalizaría su cuento durante la noche siguiente. Pero en vez de finalizarlo, enganchó ese cuento con el comienzo de otro. Así logró mantener la atención del sultán durante 1001 noches. ¡Wow! Finalmente, el sultán le perdonó la vida y le otorgó la libertad. Muchas de aquellas historias te resultarán familiares. Aladino y la lámpara maravillosa, Sinbad el marino o Alí Baba y los 40 ladrones. Todas ellas pertenecen a las 1001 noches. La influencia del Islam. A lo largo de los siglos, el gran imperio del Islam se fue desmembrando paulatinamente. Para el 1258, la ciudad de Bagdad fue atacada y destruida por los mongoles al mando de Halagu, nieto de Genghis Khan. Otro grupo de musulmanes lograron formar nuevos imperios, como los fatimíes al norte de África y los turcos otomanos en Medio Oriente. En la península ibérica, los reinos musulmanes existieron hasta 1492, el mismo año que Colón llegó a América, cuando fueron expulsados de España por los reyes católicos. Del árido desierto al esplendor de los palacios, la cautivante historia del Islam demuestra cuán fuerte es el poder de la fe. El profeta Mahoma decía que la fe era capaz de mover montañas. Pues vaya, tenía razón. La fuerza del Islam logró unificar pueblos enemistados, crear enormes fortunas, desarrollar la ciencia e influenciar al resto del mundo con el delicado encanto de sus letras y de su arte. Millones y millones de fieles aún hoy rezan 5 veces al día mirando a la Meca y peregrinan una vez al año a esa ciudad, mostrando que la llama de su fe no desaparece ni desaparecerá.